nos sirve para la eternidad. El conocimiento que trasciende, el conocimiento que nos sirve para una eternidad es el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Por eso estudiamos la palabra de Dios. Ahora, escúcheme algo. Desafortunadamente vivimos en un tiempo donde el evangelio está siendo modificado. Está siendo modificado. Y no sé si aquí haya personas de años en el evangelio. Y yo sé que pueden dar testimonio de que el evangelio lo han venido cambiando. Lo han venido cambiando. Desde cuna, vuelvo y le repito, yo iba a la iglesia con mi mamá. Desde niño, desde pequeño. Desde nacido, desde el vientre. Iba a la iglesia. Así que desde el vientre estaba relacionado con lo que era la iglesia y escuchaba las predicaciones. Hoy tengo 27 años, que desde los 5 o 6 años hayan empezado a quedarse enseñanzas a mí en la mente y en el corazón. Son más de 20 años recibiendo palabra. ¿Me hago entender? Más de 20 años. Y en el transcurso de ese tiempo yo mismo he notado cómo el evangelio lo han venido modificando. Amén. Y el evangelio lo han venido, quieren pervertirlo. No se puede hacer porque el evangelio es perfecto, amén. Pero hay unos que quieren pervertirlo y alejar a la gente del verdadero evangelio para salirse con las suyas. Amén. Para alcanzar sus propios intereses y lo que quieren. ¿Me hago entender? Amén. Y esto no puede seguir sucediendo. Nosotros tenemos que guardar la verdad. ¿El conocimiento de qué? De la verdad. Hermanos queridos, nosotros somos, ¿qué digo yo? Sudamericanos, somos de Sudamérica, somos americanos, y con nosotros sucede algo, hay un fenómeno, que todo lo que pasa en Norteamérica, en Estados Unidos, empieza a llegar a nosotros. Entonces, ¿cuáles son los tenis que usan los muchachos hoy en día? Los Nike, Adidas, New Balance, americanos. ¿Sí o no? Las gafas bonitas tienen que ser americanas. Las camisetas bonitas, ¿cierto? Norteamericanas, ¿cierto que sí? Y moda que se ven poniendo allá, ¿nos va llegando? Y yo quiero decirles algo. La modificación del evangelio empezó en los Estados Unidos. Entonces, si allá empezó la modificación, ya llegó acá. ¿Me hago entender? Desafortunadamente. ¿Y sabe quién llevó el evangelio? ¿Quién trajo el evangelio aquí a América, Centroamérica y Sudamérica? Los gringos. ¿Usted sabe quién llevó el evangelio a Asia, a la China, a Japón, donde ahorita hay muchos cristianos? Los gringos. Pero un predicador que es gringo y lleva toda la vida estudiando la palabra de Dios y lleva rodeando el mundo predicando el evangelio, dice desafortunadamente, los misioneros que salen ahora de Norteamérica hacen más daño que bien porque llevan un evangelio adulterado. Un evangelio moderno. Un evangelio donde ya no hay compromiso, un evangelio donde ya no hay arrepentimiento, donde ya no se habla de pecado. Me hablaban hace poco de alguien que decía que él ya no predicaba del pecado porque él ahora solo va a predicar del amor de Dios. Eso suena muy bonito, pero no está bien. La palabra de Dios hay que predicarla completa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Hoy estaremos estudiando este tema, Dios es Espíritu. Dios es Espíritu. Acuérdense que el domingo pasado los que estuvieron estuvimos estudiando que Dios es uno. Dios es uno. ¿Cuántos dioses tenemos? ¿Cuántos dioses tenemos? Pero Dios es tres. Dios es uno y Dios es tres. No estamos diciendo tres dioses. No, Dios es uno, sí, porque es un Dios. ¿Y por qué tres? Porque son tres personas las que componen la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios no es una persona. No, Dios es tres personas. Dios no es una persona que se manifiesta de tres formas diferentes. No, Dios es un Dios, pero que es tres personas, y cada una de ellas son diferentes en sus funciones, pero son iguales en divinidad, en deidad, en majestad, en gloria. Amén. Amén. Y actúan en perfecto compañerismo inquebrantable. Amén. No son tres dioses. Pastor, pero yo no entiendo, yo le echo cabeza a eso y a mí se me aparecen como tres dioses actuando como muy uniditos. No se preocupe, no tiene que entenderlo intelectualmente. Desde que lo crea en el corazón que así es, no hay problema. Amén. Así no lo entendamos porque muchas veces hay cosas que no entendemos, pero las creemos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios es Espíritu, estaremos estudiando en la mañana de hoy. Cuando decimos que Dios es Espíritu, nos estamos refiriendo, cuando decimos que Dios es Espíritu, nos estamos refiriendo a que Dios no es material. Dios no es material. Dios no es corporal. Amén. Dios no es material, es corporal como nosotros. Usted me puede ver a mí. ¿Me puede ver? Amén. Cuando me da la mano, ¿qué está haciendo? ¿Me puede tocar? ¿Cierto que sí? ¿Me puede ver? ¿Me puede palpar?
Porque yo sí soy material. Dios no. Dios es espíritu, no es material, no es corporal. Él no posee un cuerpo físico. Usted y yo muchas veces hemos visto la imagen de un ancianito de barba larga y blanca, de cabellito largo y blanco, al lado un muchacho de cabello castaño, también de barbita larga, y en la mitad un triángulo y una palomita ahí en la mitad. Entonces dicen que el viejito de canas, ese es el padre, que el de cabello castañito y más joven, él es el hijo, y que la palomita es el espíritu. Esto no es verdad. Porque el padre no es corporal, Dios es espíritu. Él no es corporal, Él no tiene un cuerpo físico. Por eso cuando decimos Dios es espíritu nos estamos refiriendo a eso, a que Él no posee un cuerpo como nosotros. Ahora, quiero que veamos dos verdades que están implicadas acá. Cuando hablamos de que Dios es espíritu. Hay dos verdades que debemos analizar cuando decimos Dios es espíritu. Ahora, usted es espíritu en parte. ¿O no? En parte usted es, pero también tiene pellizca el que está al lado. No lo vaya a hacer, no. Ya. Mírenme acá. Si usted pellizca al que está al lado, se puede meter en problemas. Porque el que está al lado tiene un cuerpo. Y él siente, ¿o no? ¿Sí o no? Ahora, como nosotros somos el cuerpo también, no solo espíritu, sino que también tenemos un cuerpo, tenemos limitaciones. ¿Tenemos qué? Limitaciones. Entonces, la primera verdad que se implica cuando decimos que Dios no posee un cuerpo corporal, número uno, es que Dios no está limitado a las restricciones físicas que son comunes entre nosotros. Número uno, Dios no está limitado físicamente como los hombres. Dios no tiene límites. Para Él no hay límites. ¿Me hago entender? Nosotros tenemos límites con el agua, ¿sí o no? Si usted se mete a una piscina y se deja hundir y no nada, ¿qué pasa? Se muere. Esa es una limitante nuestra. ¿El pez tiene la misma limitante? No, el pez vive en el agua y no se ahoga. Pero si usted se mete allá y se queda allá, porque tenemos limitaciones. El águila se puede parar acá y soltarse y volar. ¿Usted lo puede hacer? No puede. Si usted se bota ahí para abajo, Dios tenga misericordia, ¿cierto? Nunca vaya a pensar en eso. Porque tenemos limitaciones. ¿Amén? Amén. Número dos, sigo aquí con la primera verdad implicada. Nosotros, como seres humanos, en un cuerpo físico, ¿lo sabemos todo? Porque esta mente tiene límites. Dios no. Inclusive nuestro cerebro, dicen que el que más lo usa, el que alcanza a usar más su cerebro, el que usa un 3% cuando muere, tiene 97% nuevo. Que solo usa el 3% en toda su vida. Eso lo había escuchado yo varias veces. Ahora, miren acá, ¿tienes otra estadística? Yo había leído que son mentiras, que nosotros usamos... ¿Sí? Bueno, yo voy a investigar, sin embargo, nuevamente. Pero se dice que usamos el 3% de la capacidad. Veámoslo desde este punto de vista. ¿Cuántos están acá? Sin embargo, si usamos toda la capacidad, llega el momento en que ya esa CPU no da más. Dice no más, de ahí ya no puedo pasar. De ahí ya no puedo pasar, porque tenemos limitaciones. ¿Dios tiene limitaciones? Repito, ¿Dios tiene limitaciones? ¿Nosotros sí tenemos limitaciones. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Entonces, cuando decimos que Dios es espíritu, ¿qué estamos diciendo? Que Dios no tiene. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno, ¿no le parece? Qué bueno, porque Dios nos puede entonces ayudar en todo. Hay padres o madres aquí que alguna vez vieron a sus hijos tristes o quebrantados porque estaban enamorados. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna vez vieron a sus hijos tristes o llorando porque estaban enamorados? ¿Sí? Bueno, ¿usted quiso ayudarles? Sí. ¿Y usted pudo ayudarles como quería? No. Mire que todos dijeron que no. ¿Sabe por qué? Porque usted no pudo ayudarlos como quería. ¿Qué quiere decir? Usted como que quería meterse en la mente de su hijo, en el corazón de su hijo, y arrancar ese dolor y quitar, cierto, ese enamoramiento para que pudieran ser libres. Pero no podemos porque tenemos ¿sí? Y Dios me guarde, ya son 3 mis flechas, 3 mis hijos. Dios me guarde, ¿cierto que sí? Dios me ayude. Pero eso debe ser
Terrible. Y verlos que uno como que hay un límite que uno no puede pasar, terrible. Y verlos llorando, y verlos lagrimeando, y limpiando, y que no quiero comer, y que no quiero ir a la universidad, y que no quiero cepillarme, y que no quiero bañarme, gas. Terrible. Y usted como, no, viva, no, supere eso, no quiero, ay, déjame en paz. No se meta en mi vida, déjame. Ay, terrible, y a su nombre. Nosotros tenemos límites. Dios tiene límites. Entonces, cuando decimos que Dios es espíritu, número uno, una verdad implicada y Dios no tiene, o los tenemos nosotros. Número dos, ¿qué implica cuando decimos que Dios es espíritu? Quiere decir que Dios no es visible y por lo tanto no debe ser degradado con imágenes hechas por los hombres. Si Dios es invisible, si Dios es espíritu, entonces es porque es invisible. Y si es invisible, no debemos degradarle haciendo imagen de él. No podemos hacer imagen y eso lo tenemos más que claro. Usted no puede tener imágenes de Dios en su casa. Pastor, pero es que yo vivo con mi esposo no es creyente y él tiene sus cuadros y yo no los puedo botar a la basura porque el hombre se enoja. Ah, bueno, está bien, déjelos ahí. Amén, porque ya usted no puede ir hasta allá, ¿estamos de acuerdo? O pastor, mire que mis padres, yo todavía en la casa de mis padres y ellos sí creen en eso y tienen sus imágenes, como se las fotos de la casa de mis padres. Bueno, está bien. Pero si usted es el que lidera en su casa, cabeza de hogar, de familia, y tiene esas imágenes, pues está mal. Tiene que deshacerse de ellas porque usted no puede degradar a un Dios tan grande, inmenso, infinito e invisible a una imagen. Amén. Y a su nombre. Y a su nombre. Entonces a veces se presenta una pregunta. Si Dios es espíritu, es invisible. Y si es invisible y no tiene cuerpo ni forma, ¿por qué la Biblia habla? ¿Alguna vez escuchó hablar de el dedo de Dios? Sí. ¿Sí? ¿Usted ha escuchado hablar que los párpados de Dios lo examinan todo, lo observan todo, los ojos de Dios? ¿Usted ha escuchado hablar de Señor, inclina tu oído a mi clamor? Sí. O sea, oído, ojos, dedos. ¿Usted ha visto la palabra que dice que Moisés vio las espaldas de Dios? Sí. Espaldas. ¿Cierto que sí? ¿Usted ha escuchado que Dios puede tomar el polvo de la tierra con 3 dedos? Sí. ¿Y que puede contener el agua de la tierra en el hueco de su mano? Sí. ¿Usted ha escuchado todo eso? Entonces uno dice, bueno, entonces ¿qué? El pastor dice por un lado que no tiene cuerpo, que no tiene forma, y la Biblia por el otro lado dice que sí. Entonces vamos a aclarar eso, porque siempre que usted tenga esos cuestionamientos debe hacerlos. Amén. 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 Para que todo quede perfectamente. Usted no se sienta aquí a dar por sentado todo lo que yo le diga. Usted se sienta aquí a escuchar la palabra. Amén. A recibir la predicación, pero también a analizar según lo que usted ha aprendido en las Sagradas. Usted va a analizar según lo escrito. Amén. Amén. Usted no se siente ya, bueno, amén, 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 amén. Saque el billete más grande, amén, amén. No, usted tiene que analizar las cosas. Y sentarse ahí, si algún día Dios nos permite invitar a otro predicador, usted va a recibir la palabra con mucho amor. Pero usted va a ir con pies de plomo. Usted no se va a dejar jalar, usted le va a decir, no, vamos. Ahí en su corazón va a decir, no, pastor, vamos paso a paso, a ver, sí, por ahí, sí, gloria a Dios. Amén. Y a su nombre. Y lo que usted no sabe ni conoce, Él enseñó esto, pues, según el Espíritu me da testimonio, siento que es verdad. Sin embargo, voy a coger la Biblia en la casa y este puntico no me quedó claro, lo voy a estudiar. ¿Entendemos o no? Amén. Este puntico no me quedó claro, me voy a sentar a estudiar y además de eso le voy a preguntar a mi pastor. ¿Por qué dijo esto o por qué el predicador invitado dijo esto? ¿Amén? Amén. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que Dios tiene dedos, manos, ojos, oídos, pies, espaldas? ¿Por qué? Dice que el rostro de Dios, cara a cara, hablaba con Dios. ¿Cómo así? Hermanos queridos, realmente, cuando nos encontramos con estas que parecen como, con estas dudas, realmente es que la palabra de Dios está tomando una figura. Hay referencias en la Biblia a los brazos de Dios, espalda de Dios, aliento de Dios, oídos de Dios, ojos de Dios, cara de Dios, pies, dedos. Entonces, ¿cómo explicar esto a la luz de la palabra de Dios? ¿Cómo explicarlo? En la teología es el estudio de la palabra, no es el estudio de Dios. ¿Quién va a estudiar a Dios? ¿Cierto? Eso es imposible. Más bien el estudio de las verdades que Él nos ha revelado de Él. ¿Amén?
En la teología, estas referencias son llamadas, escuche, en la teología, expresiones antropomórficas. Cuando en la palabra aparece que el dedo de Dios, que el brazo de Dios, que los pies de Dios, ¿cómo se llaman? Expresiones ¿qué? Antropomórficas. ¿Cómo? Antropomórficas. Expresiones antropomórficas. Ojo con esto y ustedes tienen que aprender por qué. Porque un día usted le va a compartir el evangelio a alguien y ese alguien le dice, pero venga, hágame un favor, y porque usted dice que Dios es invisible, no tiene cuerpo y que yo no puedo hacer imagen de Dios cuando la Biblia dice las espaldas de Dios, explíqueme eso. Y si usted no sabe, ¿qué le va a decir? Ah, no, es que... no, lo que pasa sí, es que, ¿sí me entendió? No, usted debe tener argumentos. ¿Amén? Venga, mire, Dios es espíritu. No podemos hacer imagen de Él porque Él es invisible. Ay, sí, entonces porque la Biblia dice que tiene dedos. Mire, lo que pasa es que esas son expresiones antropomórficas. Y esta persona le va a preguntar, ¿cómo así que expresiones qué? Antropomórficas. Le voy a explicar esta palabra. La palabra antropomórfica es una palabra griega que es compuesta. Es una palabra griega compuesta. ¿Cómo así compuesta? Porque hay dos en una. ¿Amén? Y es su nombre. Por ejemplo, televidente es una palabra compuesta. Viene de televisión y del que está mirando, del vidente, ¿cierto que sí? Televidente. Antropomórfica es una palabra compuesta. ¿De cuáles? Número uno, la primera es antropos. Antropos. Esa palabra antropos significa en griego hombre. ¿Qué significa la palabra antropos? Hombre. Y la otra palabra es morfe, con PH. Morfe, con PH. Ese PH es como la F. Morfe. O sea, morfe. Morfe. Esa palabra morfe significa forma. Entonces, antropos, hombre, y morfe, forma. En otras palabras, es Dios simplemente atribuyéndose a sí mismo las características humanas para comunicar una verdad acerca de sí mismo de una manera que los hombres puedan comprender. Mírenme acá. Entonces, Dios nos escucha, ¿sí o no? Pero al principio nos hubiera sido difícil comprender eso si la palabra no dijera, inclina tu oído a mi clamor. Me explico, ¿cómo es que Dios me va a escuchar si no tiene oídos? Uno se preguntaría al principio, cuando uno está aprendiendo, y entonces Dios, ¿cómo me escucha si no tiene oídos? Que Dios te ve, y ¿cómo me ve si Él no tiene ojos? Entonces Dios, para podernos revelar esas verdades de que Él sí nos puede escuchar, de que Él sí nos puede ver, de que Él sí nos puede amar, se ha atribuido a sí mismo características humanas, pero no es porque Él sea así, no, se las ha atribuido. ¿Me hago entender? Y a su nombre, para expresarnos verdades acerca de Él que las podamos comprender. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre, para que las podamos comprender. Les voy a dar un ejemplo. Con estos olores que están entrando, no sé si lo sienten. ¿Sí? Muy bueno. Yo ven aquí. Estoy, uy, ¿qué filo que tengo? Búsqueme el filo. Ni en las uñas porque esta mañana me las arreglé. No tengo ningún filo. ¿Cierto que sí? Pero estoy usando esta expresión para que ustedes me comprendan que el hambre que puedo tener es... ¡Ay, terrible! ¿Sí? Pero no es porque tengo un filo. Dios dice, Él se atribuye esas formas, los ojos de Dios, pero no es porque tenga ojos, es para que podamos comprender esa verdad de que Él nos puede ver y nos puede observar. ¿Queda entendido? ¿Cómo se llaman? Expresiones antropomórficas. No es porque Dios tenga dedos, no es porque Dios tenga mano, no es porque Dios tenga ojos, no, Él se atribuye esas características para que le podamos comprender sus verdades. Amén. Esas verdades de Él mismo. Y a su nombre. Y a su nombre. Ahora, vamos a ir a Juan, vamos a la palabra. Juan capítulo 4, versículo 24. Juan 4, 24. Juan 4, 24. Juan capítulo 4, verso 24, ¿qué nos dice la palabra?
¿Qué es lo que dice la palabra? Dios es Dios porque le adora en espíritu y en verdad. Ahí sentadito, si quieres, cierre sus ojitos. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y tu verdad. Una vez más pido tu misericordia. No quiero predicar lo mío. No quiero predicar mis ideas. No quiero tomar la palabra y acomodar mis ideas a tu palabra. Al revés. Al contrario totalmente. Quiero que tu palabra cambie mis ideas. Quiero que tu palabra cambie mis pensamientos. Quiero que tu palabra me cambie para predicar, que no predique lo mío, que predique lo tuyo. No yo cambiando tu palabra, sino tu palabra cambiándome a mí, para que yo pueda predicar tu verdad. Porque estas almas requieren de cuidado, Dios. No quiero engañarles ni hacerles daño. Porque si yo les predico como no debe ser, les estaría enviando al infierno. Así que por favor, ten misericordia de mí. No quiero ese peso sobre mí. No quiero eso, Señor. Ayúdame a amar las almas y a predicarles como es. En el nombre de Jesús, guíanos en esta mañana. Amén. Y amén. Y en su nombre. Juan 4:24. Dios es. ¿Quién lo dice? ¿El pastor o la Biblia? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu. No tiene forma como nosotros. Entonces decimos, ay, qué ojitos, le decimos al niño, ay, qué ojitos tan lindos tienes, ay, qué naricita tan linda, y esa boquita como un botoncito. ¿Sabes por qué? Porque tú fuiste creado a imagen de Dios. Ahí estamos fallando. Un poquito, no mucho, pero estamos fallando un poquito. Porque cuando la palabra dice que Él nos creó a su imagen, no se refiere a nuestro cuerpo. Eso lo estamos estudiando entre semanas. Cuando dice que nos creó a su imagen, se refiere a que nos dio personalidad, nos dio espiritualidad, nos dio voluntad. ¿Cierto que sí? Amén. Cuando dice que nos hizo a su imagen, es por eso. Porque nos hizo personas, porque nos dio voluntad, porque nos dio espiritualidad. Amén. Amén. Por eso dice que a su imagen. Pero no se refiere a nuestro cuerpo. Porque si yo digo, ay, Dios te formó a su imagen, mira esos ojos que tienes tan bonitos. Dios te formó a su imagen. ¿Qué estamos diciendo? Que Dios no tiene ojos. Que eso solamente es una expresión antropomórfica. Él no tiene ojos. Amén. Amén. ¿Dónde se inspiró Dios para hacernos ojos, nariz, oídos? En Él mismo. Amén. Él quiso hacernos así. Pero no es porque cuando usted llega allá al cielo va a ver a Dios así, y de pronto de corbata. Y barba larga. No. El Hijo sí tomó forma de hombre. Pero el Padre es. O sea, porque es que cuando dice que nos formó imagen y semejanza de Dios, esa imagen y semejanza de Jesucristo, así no es Padre. Del Padre. Del Padre. Esa imagen del Padre. Me explico. Cuando dice que Él nos formó a imagen y semejanza de Él, Génesis capítulo 1 o 2, se refiere a que nos hizo personas. Por ejemplo, los animales tienen una forma, tienen orejas, boca, nariz, todos, pero no son personas. Ellos no son personas. ¿Por qué no son personas? Porque no tienen voluntad, ellos solo actúan por instinto. ¿Por qué no son personas? Porque no poseen conciencia de que existen. Nunca hemos escuchado a un perro decir, yo soy un perro, o yo existo. Él no sabe que existe, porque como él no razona, él solo actúa por instinto. Nosotros sí podemos razonar. Puedo decir, yo soy fulano de tal, ¿cierto que sí? Sé que existo, tengo voluntad, yo puedo decidir si el vestido rojo o el amarillo. Y eso me hace diferente a los animales, el que sea persona. Y cuando yo soy persona, eso quiere decir que Dios me hizo a su imagen. No se refiere tanto a mi cuerpo físico cuando dice que me hizo a su imagen, sino por dentro. El animal no es espiritual. Por ahí hay un video que corre por la red de una familia que se reúnen a orar todos así. Entonces los enfoca con una cámara todos orando. Y empiezan a voltear la cámara y hay un perrito, también a la mesa. Y el perrito se para en las dos paticas en la silla y hace así. Dice, ay, qué tan lindo orando. No, pues obviamente que eso es falso. A él lo adiestraron para que hiciera, pero no es porque esté orando. Nosotros sí lo hacemos. Entonces somos espirituales. Un perro no es espiritual, un árbol no es espiritual, nosotros sí. O sea que ahí es donde se cumple la palabra de que Dios nos hizo a su imagen. Porque Él es espíritu, también nos hizo espirituales. Porque Él es persona, también nos hizo personas. Pero no es tanto nuestro cuerpo físico. Porque como Dios no tiene cuerpo.
¿Sí me hago entender? Amén. ¿Amén? Amén. Entonces a eso se refiere cuando dice que nos hizo a su imagen, por dentro, no por fuera, sino por dentro. ¿Amén? Amén. Y a su nombre. Bueno, Dios es espíritu. Ahora, ¿cómo debemos vivir a la luz de la verdad de que Dios es espíritu? Si Dios es espíritu, ¿cómo debemos vivir a la luz de esa verdad? ¿Cómo debemos vivir? Dice la palabra que si Él es espíritu, entonces debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Cuántos dicen amén? Si Él es espíritu, ¿cómo debemos adorarle? Número 1, en espíritu, y número 2, en verdad. ¿Pero a qué se refiere la Biblia cuando dice que le adoramos en espíritu? Pastor, eso en espíritu quiere decir que muy concentrados. No me distraigan. Muy concentrados. ¿Será? ¿A qué se refiere cuando dice que, no, pastor, es que cuando dice la palabra que adorar a Dios en espíritu, tenemos que salir de nuestro cuerpo, nuestro espíritu, ir hasta el cielo y adorarle allí en los lugares celestiales? Terrible, porque eso es desdoblamiento. Eso es más magia negra que cualquier otra cosa. Cuidado. ¿Amén? Y en verdad, no, pastor, pues que en verdad quiere decir, ay, yo no sé. Vamos a ver qué significa eso. Y a su nombre. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que debemos adorar a Dios en espíritu, hay dos verdades acá. Número 1, que debemos adorar a Dios con todo nuestro ser. ¿Me hago entender? Amén. Espíritu, alma y cuerpo. Con todo nuestro ser. Debemos hacerlo sinceramente y profundamente. A eso se refiere cuando dice que debemos adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Adorar a Dios, yo les enseño muchas veces y vuelvo y se lo repito, adorar a Dios no es solo cantar. A veces decimos, vamos a adorar a Dios. Aleluya. No, sí, cantar hace parte, pero adorar es mucho más que cantar. ¿Amén? ¿Amén? Entonces cuando decimos vamos a adorar a Dios no es solo cantar. Adorar a Dios es vivir para Dios. Rendidos a Él. ¿Amén? Homenajeándolo siempre a Él. Entonces, cuando dice la palabra de Dios que debemos adorar a Dios en espíritu, no es solo cantar, pero el cantar hace parte del adorar. Ahora, hay algunos que cantan así. ¿Qué coro cantamos ahorita? Barro en tus manos, quiero ser en tus manos. Pues la cosa está complicada. La cosa está complicada. ¿Alguno de ustedes alguna vez dedicó canciones? ¿Al enamorado? Señorita, al enamorado, a la enamorada, señorita, ¿alguna vez dedicó canciones? ¿Ninguno? ¿Dedicaron canciones? Sí, dedicaron canciones bonitas. Y cuando las escuchaban, de pronto por ahí recordaban a esa persona y tenían la libertad de cantar como cantaban. Y llore, ¿cierto? Y ¡ay! ¿Alguna vez usted le cantó a alguien? Sí. ¿Sí? ¿Usted le cantó? ¿Está bien? ¡Ay, caray! ¿Cierto? Le cantaban, ¿cierto? ¿Y cómo le cantaban? Con ese amor y con esa pasión y queriendo abrazar a esa persona, estar ahí. Si era despecho, pero... Imagínate. Pero yo le pregunto algo. Esa misma actitud debería ser mejorada, aún más excelente para Dios. Y a veces es de menor calidad que para Él. Desafortunadamente es de menor calidad para Él. Le cantamos de cualquier manera. Aleluya, aleluya, gloria a alabar a Dios, el Cristo de Salvo. Pero yo creo que usted y yo nos hemos dado cuenta. Nosotros mismos, a veces lo hemos hecho con esa pasión, y es maravilloso. Y debería ser así. Ahora, todo lo que hagamos para el Señor debería ser así. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Profunda, sinceramente. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ahora, ¿cómo hago yo? Siendo un borracho escondido. Yo borracho escondido. Y diciéndole, santo, santo, santo. ¿Cómo hago? No lo estoy haciendo sinceramente. ¿Sí me hago entender? Amén. ¿Sí me hago entender o no?
Entonces, cuando decimos adorar a Dios en espíritu, quiere decir sinceramente. Entonces, alguien aquí es bien grosero, le gusta la vulgaridad, y es bien grosero. Y viene aquí a la iglesia a cantar, renuévame, sí, porque si quiere una renovación, bueno, está bien. Pero, digamos que venga a cantar, qué sé yo, cualquier coro. Sí, el Espíritu de Dios está en este lugar. Bueno, pues la cuestión es la siguiente, que a la hora de cantar, y aunque sea eso, no lo va a hacer sinceramente. No lo va a hacer sinceramente. Porque aún está lleno de perversidad de la cual no ha querido arrepentirse. Es como decirle, Señor, te amo, cuando realmente no lo estoy amando. Las mujeres sufren mucho con eso. Las mujeres sufren mucho con eso. Cuando se enamoran y todo eso, ¿cierto? De pronto él le dice, te amo. Y no, usted no me dice eso de verdad. Usted es un mentiroso, ¿cierto? O hombres también sufren con eso. Yo no sé si usted se está riendo de pronto. No, yo sé que no es su caso. Pero hay mujeres, de pronto algo le recordó. Y no, usted no me da la verdad, usted es un mentiroso. Yo sé que no, porque ella sabe que no es así. Y sufren con eso. Entonces, ¿cómo decirle a Dios lo amo cuando en realidad no es verdad? Entonces, cuando debo adorar a Dios, lo debo hacer sinceramente, profundamente y con todo mi corazón, con todo mi ser. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué más significa adorar a Dios en espíritu? Número 2, adorar a Dios en espíritu significa que debemos adorarle en el poder de su Espíritu Santo y bajo la dirección de su Espíritu Santo. ¿Sí? Es bajo la dirección de su Espíritu. Es bajo el poder de su Espíritu. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? Alguna vez yo canté en el colegio. En ese entonces el internet no estaba tan de moda. Eso fue, yo estaba en 11 o en décimo, en 11. Tenía 16 años, tengo 27, apenas hace 11 años. Canté una canción de Andrea Bocelli junto con una joven ahí. Vivo por ella, se llamaba la canción. Vivo por ella. Ella hacía las partes de la mujer y yo las de los hombres. Y cantábamos, donde hubieran grabado y se lo hubieran puesto en YouTube, de pronto yo estaría haciendo un artista muy famoso hoy en día. Y hace nombre. Y cantamos con ella la canción. Y al terminar de cantar la canción, todo el colegio estaba en el patio y en los corredores que se podía ver hacia el patio, como estilo un teatro, la gente unos arriba, así, en el primero, segundo, tercer piso y otros abajo llenando el patio. Y terminamos de cantar. Y entonces empezaron, otra, otra. Y como no teníamos más, pues volvimos a repetir la misma. Pero cantamos y la gente emocionada, que otra, porque hacíamos un buen dúo con la muchacha. Y yo digo algo, bueno, cantar de esa manera emociona a la gente, ¿cierto? Pero a la hora de adorar a Dios, debe ser bajo la dirección. Hay gente que le cambia la letra de la ranchera de Vicente Fernández, le quita la letra, deja el ritmo y le pone una letra cristiana. Eso no está bien. ¿Sí me hago entender? No, eso no está bien. ¿Cuántos están acá? Le quitan la letra impía y le ponen disque letra cristiana al mismo ritmo. No, vuelvo digo, adorar a Dios no solamente cantar, no es solamente eso. Adorar a Dios es dedicar tiempo para la oración. Adorar a Dios es dedicar tiempo para la alabanza. Adorar a Dios es dedicar tiempo para el estudio de la palabra. Amén. Amén. Para honrarle, exaltarle, darle honor, loor, gloria. Amén. Eso es adorar a Dios. Entonces hay gente que cree que adorar a Dios es cogerse a latigazos. No lo están haciendo bien porque no lo están haciendo bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Me hago entender? Y eso no. Entonces, adorar a Dios en espíritu, ¿qué significa? Escúchenlo bien y grábenselo. Adorar a Dios en espíritu significa que debo hacerlo profundamente, sinceramente y con todo mi ser. Y número 2, adorar a Dios en espíritu significa que debo hacerlo bajo la dirección y el control y el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, no, la Biblia no solo dice que adoremos a Dios en espíritu. ¿Qué más dice en Juan 4:24? Que le adoremos ¿cómo? ¿En espíritu y en qué? ¿Qué significa eso de que debemos adorar a Dios en verdad? ¿Qué será eso?
También dos verdades aquí implicadas. Número uno, debemos adorar a Dios sinceramente y con integridad. ¿Me hago entender? Debemos adorar a Dios sinceramente y ¿con qué? Y con integridad. ¿Estamos de acuerdo? Y a su nombre. Y a su nombre. Ejemplos. Se han escuchado casos de líderes de la iglesia, por ejemplo muchachos que de pronto están en fornicación y de repente uno de los que está en fornicación es el pianista de la iglesia. Él no puede hacerlo porque no está haciendo sincero, no está haciendo íntegro. ¿Me hago entender? Primero tiene que apartarse de su pecado para que pueda hacerlo. ¿Me hago entender? Debe apartarse de su pecado para que pueda hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que arrepentirse para que pueda hacerlo. O sea, adorar en verdad. ¿Sí me hago entender? Hay gente que tiene hábitos ocultos. ¿Qué son hábitos ocultos? Hay gente, por ejemplo, que está presa del cigarrillo. Y mientras está en la iglesia, usted no lo ve fumando. ¿Se imagina viéramos aquí a alguien fumando? ¿Qué hacíamos? Orar por él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Orar por él. Y ayudarle y decirle, no, eso no está bien. ¿Cuántos dicen amén? No podemos condenarlo. Amén. Y a su nombre. Y a su nombre. No podemos hacer eso. ¿Cuántos están acá? No se dejen distraer, aquí todos. Entonces, hay gente que no lo hace en público, pero lo hace. De pronto está el que ya lleva 10 años en la iglesia y todavía de vez en cuando se esconde por ahí. ¿Se fuma? Porque tiene ansiedad. Y es un hábito que y no lo ha podido abandonar. Y llega aquí a la iglesia y empieza a adorar a Dios. No lo va a poder hacer como debe ser, porque no lo está haciendo en verdad. ¿No lo está haciendo en qué? En verdad. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Cuántos están acá? ¿Sí están vivos? ¿Debemos adorar a Dios cómo? Y en verdad quiere decir sinceramente, con integridad. Amén. Si estamos en pecado y no nos queremos apartar y venimos a la iglesia, ¿a quién estamos engañando? Si usted está en pecado y igual se congrega y no se aparta, no está buscando, está relajado. Hay gente que dice, no, yo tengo que apartarme de esto, aparéjame todo, Señor listo. Pero gente relajada que sigue en su pecado, ¿a qué viene? ¿A quién engaña? No, apártese. Yo le estoy diciendo, vaya, pero estoy diciendo, apártese, arrepiéntese. Amén, para que pueda adorar a Dios. En verdad. Y segunda implicación, cuando decimos que hay que adorar a Dios en verdad, quiere decir que debo adorar a Dios según la verdad. Esto quiere decir de acuerdo con la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Una manera de adorar a Dios hoy en día es danzando. Aquí no vayan a danzar porque esta plancha no, hermano, no da para eso. Quieticos ahí, hermanos. Amén. Pero hay gente que quiere adorar a Dios, ¿cierto? Y ese es nido para mucho homosexual en la iglesia. Y usted ve mucho muchacho en la iglesia danzando y dice, Dios mío, ¿esto qué pasa acá? Dicen, no, eso es muy espiritual, eso es del espíritu. Y uno dice, ay, yo no le veo a eso. Porque hay muchachos que yo no lo digo porque es que quiero decirlo, yo lo digo es porque lo he visto. Varones, se supone que varones en la iglesia y eso danzan con una delicadeza y uno dice, terrible. Terrible. Mire, yo homosexuales en la iglesia he visto. Sin necesidad de que digan ese es homosexual. Y parecen hasta buenos cristianos. Un día yo llegué, bueno, estaba haciendo un programa de radio. Y el primer día que llegué a hacer el programa de radio, el operador de radio, yo dije, Señor, guárdame, menos mal fui con mi esposa. Y entonces yo estaba grabando y como hay un vídeo que nos separa y él siempre mira, se queda mirando. Entonces cuando yo volteaba a mirarlo, él se hacía el cristiano, líder. Y ahora que han pasado los años, descubrí a través del Facebook que tenía su problema. Hay muchos muchachos de esos, que Dios lo ayude.
Amén. Que Dios tenga misericordia de él. Y que ese conocimiento que ha recibido de la verdad no se quede en solo conocimiento, sino que se haga vivo en él. Amén. Porque Dios puede liberar de esos lazos. ¿Cuántos dicen amén? Dios puede liberar de esos lazos. Pero muchos muchachos se refugian ahí por eso. Entonces, ¿dónde dice la Biblia? Bueno, vamos a alabar a Jehová con panderos y danzas. Pero hermano, no es de la manera que se hace hoy en día. Venga David, este es el pasito de la unción, vamos. El pasito de la unción, y con ese ritmo que yo me mando. Sí, y el pasito de la unción, a ver, todos acá. No, eso no es danza. Eso es baile, eso es coreografía. Amén. ¿Cuántos están acá? No es de la manera que queramos. Como dice la palabra que hay que alabar y adorar a Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos están de acuerdo? Entonces que vamos a alabar a Dios y vamos a adorar a Dios yéndonos todos allá para la loma de la Gizal. Sí, nos vamos a ir bien arriba allá para la loma de la Gizal. Todos juntos. Y vamos a llevar un poco de leche. ¿Usted lleva la leche? ¿Usted va a llevar vino? Leche de lactosa y semidescremada. Usted va a llevar la sal y vamos a hacer un acto profético para que Itagüí sea liberado y a través de eso también vamos a adorar al Señor. La Biblia no habla de esas cosas. La Biblia no habla de eso. ¿Me hago entender? ¿Sí me hago entender? Los Hare Krishna para alabar a su Dios tienen que darte la colita acá, tienen que vestirse con una túnica. Yo estaba por el centro y había un par de muchachos como eso, así. Hare Krishna damos. O sea, mire que a la mentira sí creen, pero la verdad no. Y la manera de adorar de ellos es Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, todo el día Hare Krishna, y Hare Krishna, y Hare Krishna. No, Dios nos pide eso. La manera de adorar de Dios, la manera de adorar a Dios de otros es una camándula. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro. Esa no es la manera de adorar a Dios. Debe ser conforme a las sagradas escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y a su nombre. Que quiero adorar a Dios con mi plata. Entonces, Señor, lo que hemos hablado, mira, aquí te traigo, dame tú. No, esa no es la manera de adorar. Si lo va a adorar, hágalo de la manera correcta. Un hombre, el que empezó el monacato, cuando yo hablo de monacato, véngase a la memoria suya los monasterios. ¿Sí? Los monasterios donde se encerraban los monjes toda la vida y no tenían contacto con nadie. El que empezó el monacato, uno de ellos, uno de los pioneros, ¿sabe qué hizo? Construyó un poste, no tan ancho, que cupiera él. Y construyó ese poste y él todos los días permanecía allí y ahí vivió en ese poste. Que en sacrificio para Dios, en un poste. No digo en un árbol, en una casa, en un árbol, no, en un poste. Ahí en un poste. Yo no sé cómo nunca se mató. Ahí le alcanzaban la comida y todo. Fue algo rarísimo. Que porque él quería adorar a Dios así. ¿Sí? Esa es la manera de adorar a Dios. ¿Cómo se debe adorar a Dios? Conforme en espíritu y en verdad. Y cuando decimos en verdad quiere decir sinceramente, pero también conforme a la palabra de Dios. ¿Conforme a qué? ¿Conforme a qué? A la palabra de Dios. Y a mí me alegra que ustedes hagan caso. ¿Amén? Le voy a dar un ejemplo. Ya usted sabe lo que pasó, ya la gran mayoría saben, yo les comuniqué a la gran mayoría lo que sucedió. Y habían unas hermanas en la reunión el viernes allí donde estábamos antes, en el salón donde estábamos antes. Y el pastor que recogió las ofrendas, que vino a dirigir la vigilia allá también hubo vigilia, porque yo les digo, ustedes son libres. Yo a ninguno amarro aquí, camine conmigo, no. Yo a ninguno manipulo, es que ellos son lo peor, no tienen la verdad, vénganse conmigo, que yo sí tengo la verdad, no, la verdad la tiene Cristo. Amén. Cada cual es libre. Y el pastor que dirigió la vigilia me cuenta una hermana, porque ella nos buscó, no porque yo la busqué, ella nos buscó. Y estuvo allá porque no alcanzamos a comunicarle, las hermanas que estuvieron allá no alcanzamos a comunicarle. Y dijo, ese día al recoger las ofrendas, el pastor dijo, bueno, van a tomar la ofrenda y el diezmo en la mano izquierda, tiene que ser en la mano izquierda. Y tiene que ser en esta posición, yo no sé en qué posición fue que les digo. Y tiene que echarles con la mano izquierda. Entonces, como ustedes son atentos, y a mí me alegra eso, le dijeron, pastor, un momento, a ella no les importó que fuera el rey Pepinito, y eso me parece muy bien.
Pastor, un momento, pero ¿la Biblia dónde dice eso? ¿Eso es bíblico? Claro, hermana, claro. ¿Y dónde está eso? Eso está en Proverbios 16, no sé qué. Hay que mirar Proverbios 16 a ver si dice que hay que echar la ofrenda y el diezmo con la mano izquierda y que en tal posición. Y si lo que dice es que tu mano derecha no sepa la izquierda, ¿qué tiene que ver con que yo eche la ofrenda y el diezmo con la mano? ¿Ah? Y si es manco y solo tiene la derecha, no puede echarla. ¿Sí me va a entender? Entonces quiere leer, no, y que cuando decía cosas ella le decían, pero pastor, ¿dónde dice eso en la Biblia? Susténtelo en la Biblia. Eso es correcto. Yo no puedo dejar que vengan y me enseñen lo que quieran. No, muéstrame la Biblia. Inclusive aquí hay cosas que Dios nos va a ir mostrando, que otras cosas corregir, que se ajusten perfectamente a la palabra de Dios, la palabra y solamente la palabra. Si yo me baso en otra cosa que no sea la palabra, voy a fallar. No, la palabra y la palabra y la palabra. ¿Qué tradición? No, la palabra. ¿Que la tradición de la iglesia evangélica? No, la palabra. Pero es que la tradición de la iglesia evangélica está basada en la palabra. Mucha no. Mucha no. Hay gente que se para a predicar. Hermanos, Dios les bendiga, vengo a predicar, vamos a abrir la Biblia en el Salmo número 25, vamos a leer el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es de la iglesia romana. ¿Dónde dice que yo voy a leer la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? No, voy a leer la palabra, voy a orar. Y hay muchas veces pasó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Terminamos las Santas Cenas, salúdense los unos a los otros, y cuando la gente termina de comulgar en la católica, ¿qué les dicen? ¿Dicen la paz los unos a los otros? O no sé si es después de comulgar en algún momento. ¿La paz los unos a los otros? ¿Dado la paz? Bueno. Pero hay cositas que vamos copiando, y esas no tienen importancia, está bien, no tienen importancia, pero hay otras que sí tienen importancia. Bueno, que usted sepa que, bueno, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, pues no hay problema. ¿Amén? Amén. ¿Amén? Amén. Pero ya que usted permita que otras tradiciones que se han infiltrado en la iglesia mexicana, nos pasamos terrible. Luego vamos a estudiar un tema muy intrincado, por decirlo así, muy intrincado, y que va a ser un estudio largo, sobre la gracia de Dios. Amén, sobre la gracia de Dios. Porque, por ejemplo, nosotros creemos que vamos a ser salvos si nos portamos juiciosos. Aunque usted no lo crea, todavía creemos eso, que vamos a ser salvos si nos portamos juiciosos. Que si usted se porta juiciosa, se va a salvar, y si no, hermanita, grave. No, no es si usted se porta juiciosa que se va a salvar. Es por la gracia de Dios. Ah, pastor, o sea que yo me puedo portar como se me dé la gana y me va a salvar. Tampoco. Sí tiene que portarse juicioso. Pero eso no es lo que lo va a salvar. Lo que lo va a salvar es la gracia de Dios. Entonces, ¿puedo pecar como yo quiera? No. No, porque si peca, ¿se apaga el pecado? Muerte. Amén. La iglesia romana dice que nosotros somos salvos por obras. La iglesia romana dice que por obras. La Biblia dice, y sabe que un poquito de la teología evangélica está contaminada de eso. Por obras. Por obras. ¿Qué vamos a hacer salvos? Por obras. Y no es por obras, es por gracia. ¿Por qué las obras? Las obras las hacen los que ya son salvos. Entonces fíjese que no son las obras. El Señor ya nos salvó, ¿o no? Yo no sé usted. El Señor ya nos salvó. ¿Cuál es el fruto de que somos salvos? Vamos a empezar buenas obras. Entonces el que es salvo va a dejar de emborracharse, ¿cierto? El que ya es salvo va a dejar de ir a la disco, ¿cierto que sí? El que ya es salvo va a empezar a menguar su ira y su mal genio y su terquedad, su arrogancia, su argón, su orgullo y su vanidad. Amén, porque ya es. Y empieza un proceso de cambio, porque ya es salvo. No es ese proceso porque se va a salvar, no, porque ya es salvo. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén, amén. Y a su nombre. Y a su nombre. Entonces, adorar a Dios en espíritu significa que debo hacerlo profundamente, sinceramente y con todo mi ser. Adorar a Dios en espíritu quiere decir que debo hacerlo en el poder, el control y la dirección. Siempre, guíame Espíritu de Dios. Padre, guíame a través de tu Espíritu Santo, aún para adorarle. Amén. Eso en espíritu. Y en verdad quiere decir que yo debo adorarle con integridad, siendo un verdadero cristiano. Amén. Y número 2, en verdad significa que debo hacerlo conforme dice la Biblia, no conforme dicen
Los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Un día estaba viendo un video de una iglesia. Y yo no es que critique la iglesia, sino que quiero darles a conocer lo que se mueve para que ustedes lo eviten. ¿Amén? Si yo veo el peligro, ¿cómo me voy a quedar callada? Si tengo que avisarle. Y había una iglesia grande, muy bonita, el edificio, así como este. ¿Por qué te ríes, hermano? Sí, está bonito. Mírenme acá. Y salió una muchacha colgada de una sábana desde el techo de la iglesia, con un traje ceñido al cuerpo y haciendo un poco de monerías en ese trapo estilo malabarista, y con música cristiana de fondo, y que eso era para el Señor, y haciendo un poco de malabares en esa sábana ahí colgada sin dejarse caer, y eso parecía un circo, hermano. ¿Están convirtiendo en la iglesia? Sí, un circo. En otra pusieron a un poco de muchachos disfrazados todos disfrazados y haciendo un poco de coreografías, y la gente pues, wow, la iglesia ahora parece más. Hay muchachos que se visten así bien actuales y los ponen a hacer coreografías pero bien movidas y bien house y bien pop para la iglesia. ¿Ah? Y cuando esas cosas ya no han resultado, estilo sí, se inventan un número diferente, un número nuevo. Dios nos guarde. A Dios hay que adorarlo conforme la verdad, su palabra, no conforme se le vino a la cabeza al pastor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos están acá? Conforme dice la palabra, la palabra, la palabra, la palabra y la palabra. ¿Y Dios dónde queda? Pues Dios dio la palabra. La palabra es Dios, el verbo es Dios. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El énfasis en la palabra siempre. No se vaya a equivocar. Amén. Y a su nombre. Tengo que dejar ahí, hermanos, porque el tiempo es corto. ¿No? Debo hablar con ustedes unas cosas y creo que hemos aprendido. Amén. Hemos tenido 50 minutos de predicación y yo creo que han aprendido en esos 50 minutos, ¿o no? Y a su nombre. ¿Cuánto es? 50. Ay, de cálculo. Bueno. Que el Señor nos ayude a adorarle siempre en espíritu. ¿Por qué Él es? Entonces, vamos a abrazar a Dios, hermanos, dicen por ahí. Vamos a abrazar al Señor. Pero abraza al que está a su lado, pues, como para que. ¿Cierto? O siente el abrazo de Dios. ¿Cierto? Dios es espíritu. ¿Cómo voy a abrazar a Dios? Hay una secta que dice que abrazando un árbol se abraza a Dios. Eche la prueba al salir a ver si encuentra por ahí un palo, abrácelo. ¿Y van a decir, ¿ese está? No, cuidado. Vamos a orar a Dios dándole gracias por su verdad. Amén. Colóquese sobre eso. Gracias. Bendito Dios, Padre Celestial. Estamos muy agradecidos contigo por tu palabra, por tu verdad, Señor. Gracias, Padre Precioso, por enseñarnos. Gracias, Padre Precioso, por instruirnos y capacitarnos, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Ayúdanos día a día aquí en esta congregación a predicar tu verdad, a compartir tu verdad, a vivir tu verdad en el nombre de Cristo Jesús. Líbranos y guárdanos, Padre, de caer en el error. Líbranos y guárdanos, Padre, en el nombre de Jesús, de recibir lo que no es o predicar lo que no es. Levanten sus manitos y díganle, ayúdame a ser un adorador en espíritu y en verdad. Yo sé que adorar no es solo cantar, va más allá. Adorar, estoy adorando cuando trato bien a mi esposa. Adoro cuando trato bien a mis padres. Adoro cuando trato bien a mis hijos. Adoro cuando soy un buen trabajador. Adoro cuando vengo a la iglesia de todo corazón. Adoro cuando hago cualquier cosa. Ahí estoy adorando. Ayúdame a adorarte en todo momento y ayúdame a adorarte en espíritu y en verdad. Dígale a Él, Señor, ayúdame a ser sincero a la hora de adorar. Ayúdame a ser verdadero a la hora de hacer las cosas. Dígale a Él, por favor, ayúdame. Dígale a Él, por favor, ayúdame a dejar a un lado toda hipocresía, porque en nosotros hay cierto grado de hipocresía. Así que digámosle, Señor, por favor, por amor de tu nombre, ayúdame a hacer a un lado toda hipocresía, cualquiera que sea el grado. Yo quiero ser verdadero, yo quiero ser sincero, ayúdame, por favor. Señor, hay hábitos ocultos, si los tiene, dígale, hay hábitos ocultos en mi vida que yo quiero abandonar, yo quiero dejarlos a un lado. Ayúdame, por favor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Ayúdame a dejarlos a un lado, a abandonarlos, por favor, fortaléceme. Señor, hay cosas que yo hago que no quisiera hacer, pecados que cometo
porque no quisiera cometerlos. Así que dame la fuerza, dame la fortaleza y el poder para hacerlos a un lado en el nombre de Jesús y ser un verdadero adorador, uno que adore en espíritu y en verdad en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Ayúdame, Dios Todopoderoso y Eterno. Dame la potencia, vamos, dígale a Él. Dame la potencia en el nombre de Jesús para vivir sinceramente. Vamos, dígale a Él. Dame la potencia para vivir honestamente. Dame la potencia para vivir con sinceridad, para vivir con honestidad. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Dígale a Él, ayúdame a ser santo, por favor. Dígale a Él, ayúdame a ser santo. Necesito tu ayuda para ser santo, para ser perfecto, para ser correcto, honesto y justo, para adorarte en espíritu y en verdad. Haz de este pueblo un pueblo adorador en espíritu y en verdad. Haz de nosotros un pueblo adorador en espíritu y en verdad, por amor de tu nombre. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Rey de Gloria y de Poder, por tu palabra, por tu verdad, en el nombre de Jesús. Amén y amén.